Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. El Grupo Parlamentario Vox, junto con el Grupo Parlamentario Popular, ha propuesto o va a hacer una propuesta de pronunciamiento en el próximo pleno, una propuesta de pronunciamiento para exigir al Gobierno de España la inclusión del proyecto de regadío Tierra de Barro en el Plan Hidrológico de Cuenca del Guadiana. Los proyectos anunciados por el Partido Socialista cuando estaba en el gobierno de la región y durante la campaña y la precampaña electoral, nos hemos dado cuenta, una vez que ha habido este cambio en Extremadura de gobierno y hemos accedido nosotros junto con el PP al gobierno de la Junta, nos hemos dado cuenta de que eran todos pues de cartón piedra. Entre ellos, el proyecto de regadío de Tierra de Barros, que tras 8 años hemos podido comprobar que no tiene los permisos de la Unión Europea para efectuarse y, sobre todo, que no tiene la financiación de la Unión Europea que es necesario para que este proyecto tan importante, un proyecto que afecta a 12.000 hectáreas, a 12 municipios de la Tierra de Barros, se lleve a efecto porque, como digo, no están los fondos que tenía que poner encima de la mesa la Unión Europea. La Dirección General de Medio Ambiente de la Unión Europea exige al Gobierno de España la inclusión de este proyecto en el plan de regadío de la cuenca del Guadiana. Y nosotros, a través de esta propuesta de pronunciamiento, pedimos al Gobierno de España, instamos al Gobierno de España a que lo haga. Exigimos al Gobierno de España la inclusión de este proyecto de regadío de Tierra de Barro en el plan de Cuenca, en el plan hidrológico de Cuenca del Guadiana. Y como les he dicho, es una propuesta que elevamos de manera conjunta o que llevamos a pleno de manera conjunta el Grupo Parlamentario Vox y el Grupo Parlamentario Popular. En otro orden de cosas, y con respecto al nuevo nombramiento del nuevo secretario general del Partido Socialista en Extremadura, nos alegra que en las primeras declaraciones que ha hecho esté a favor de alargar la vida útil de la central nuclear de Almaraz, incluso diciendo que, por muy ministra que sea la ministra Ribera, no se puede quitar de un plumazo los 4.000 empleos que genera esta central nuclear, con declaraciones con las que no podemos estar más de acuerdo con él. Eso sí, es una opinión absolutamente incongruente con la que manifiesta el PSOE a nivel nacional, con la que manifiesta el PSOE a nivel de Bruselas y con la que manifiesta su propio PSOE aquí en la Asamblea de Extremadura. Les recordamos que Vox presentó una propuesta de pronunciamiento para exigir al Gobierno de España que se prolongara la vida útil de la central nuclear de Almaraz en septiembre y el Partido Socialista votó en contra. No sé si ahora con este nuevo secretario general pues tendremos que pensar en volver a llevar esta iniciativa a pleno, porque a lo mejor nos sorprende y ahora sí, según las declaraciones que ha hecho, el Partido Socialista votaría a favor de esta iniciativa para alargar la vida de la central nuclear de Almaraz que nosotros, insisto, presentamos en septiembre. También hemos escuchado al nuevo secretario general que a veces está en contra de la amnistía a los golpistas. Más adelante, y en la misma entrevista, le escuchamos decir que está a favor de esa amnistía. Y al final no sabemos a ciencia cierta si está a favor o en contra, diciendo una cosa y la contraria, sin solución de continuidad al más puro estilo sanchista. Tiene un buen maestro en el presidente nacional, el nuevo secretario general del Partido Socialista aquí en Extremadura, y parece que sigue también, por sus declaraciones, por sus primeras declaraciones, los mismos caminos y las mismas pautas que desgraciadamente utiliza el secretario general a nivel nacional. Y por último, quería manifestarles que nuestro grupo parlamentario va a asistir a los actos en conmemoración del Día de la Mujer que se van a celebrar en esta casa en la Asamblea de Extremadura. También les informamos nuestra predisposición a firmar un texto unitario para ese día y lo único que les pedimos, que creo que es muy poquito pedir al resto de los grupos, es que sea un texto libre de carga ideológica. Para nosotros la igualdad viene recogida en el artículo 14 de la Constitución, en él se consagra la igualdad de todos los españoles, independientemente de su sexo, de su religión, de su lugar de nacimiento, etcétera, y en ese marco, y a ese marco es al que nosotros nos acogemos siempre que hablamos de igualdad.
y si tienen alguna pregunta que hacerme, a su disposición. Sí, respecto a este último tema, ha anunciado la asistencia de Vox a esos actos con motivo del Día de la Mujer. Sí. Independientemente en esta casa, en la casa de la Asamblea. Independientemente de que se llegue a un texto unitario. ¿O no? Independientemente. Nosotros vamos a asistir a los actos. Tenemos intención, predisposición de firmar un texto unitario, un texto de los 4 grupos, y lo único, como he dicho, que pedimos es que ese texto esté absolutamente libre de ideología, que no sea un texto partidista o partidario. Es lo único que pedimos y nuestra predisposición existe y así la manifestamos. Hola, para Canal Extremadura. Hola. Buenas tardes. La carga ideológica en torno a ese texto que podría ser unitario, ¿podría definirla un poco más? Estamos hablando de la terminología violencia machista, violencia de género, frente a un término que ustedes utilizan más como violencia doméstica. ¿A qué se refiere exactamente? Bueno, nosotros, en cuanto a la violencia machista, ya lo dijimos en anteriores declaraciones, en comparecencias en la radio y la televisión, nosotros estamos en contra de la violencia machista. En contra de la violencia machista. Que quede claro. En cuanto a qué tipo de ideología no queremos que ese texto incluya, pues, por ejemplo, la ideología woke, que ahora parece que impregna todo lo que hace un sector de la política española, la política de izquierda. Tampoco queremos que se estigmatice de ninguna manera en ese texto a una parte de la sociedad. Tampoco queremos, por supuesto, porque como ustedes saben, nosotros estamos en contra de la Agenda 2030, que se haga referencia a esa Agenda 2030 o consignas sobre el género, que también en este tipo de textos hay veces que se hacen. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha desestimado el recurso contra la inadmisión del proyecto de depósito de residuos en Salvaterra de los Barros, el recurso que puso la empresa sobre ello. ¿Qué valoración hace Vox? Bueno, pues nosotros absoluto respeto a lo que decidan los jueces y, como siempre, pues lo que ellos digan, para nosotros bien dicho está. Muchas gracias.